¿Me avisa, Erika? Ya estamos. Erika, mm, buenos días. Estamos iniciando la actividad académica que hemos llamado Democracia en Centroamérica, Crisis y Perspectivas. Esta es una actividad que está organizada por la eh, sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, junto con la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Nos pareció un tema muy relevante, de gran importancia para la situación en que estamos viviendo en este momento. Y hoy contamos con la grata compañía de la doctora María Esperanza Casullo, que nos va a ofrecer su conferencia, El mapa del populismo en Latinoamérica. La doctora Casullo es doctora en gobierno por la Universidad de Georgetown con especialización en teoría política. Su foco está en el estudio de los populismos contemporáneos. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Argentina y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro en el mismo país. Em, Sus libros más recientes son ¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis y el populismo en América Central. Fue editado con Harry Brown Arrows, ambos publicados por Siglo XXI Editores. Recientemente ha publicado sobre la relación entre populismos de derecha y discursos antiderechos. eh, por ejemplo, The Populist Body in the Age of Social Media, a comparative study of populist and non-populist representation. Artículo disponible en Tesis 11 con coautoría de Rodolfo Calalongo. Bueno, le damos la palabra entonces a María Esperanza. Tiene más o menos 45 50 minutos y luego de su exposición tendremos como unos 15
minutos para preguntas o comentarios. Muchas gracias, María Teresa, por su generosa colaboración. Hola, buenos días en Costa Rica, buenas tardes en Argentina. Acá ya es el pasado el mediodía. Muchas gracias por la invitación a, a esta charla. Y bueno, vamos a ver si puedo compartir la presentación como para que no nos perdamos. Em, Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Y antes que nada, de alguna manera, comenzar diciendo que yo empecé mi tesis sobre populismo latinoamericano en el año 2006, mi tesis doctoral, y de manera un tanto paradójica, digo, ya pasaron casi 20 años y cada año yo digo, bueno, ahora me voy a dedicar a estudiar otra cosa y el populismo sigue creciendo y sigue creciendo. De hecho, yo comencé mi tesis en el momento en que podríamos llamar la ola de populismo de izquierda, que ahora vamos a hablar un poquito, pero en este momento, digamos, esa ola terminó, la ola de populismo de izquierda, pero no solo no terminó el populismo, sino que hay elementos para pensar, creo yo, que en los próximos años vamos o estamos viendo un mayor recrudecimiento aún de la presencia de populismo en Latinoamérica, incluyendo una ola de gobiernos populistas en Centroamérica. Em, entonces, lo que resulta interesante pensar, por un lado, es el fenómeno de la larga vida del populismo latinoamericano. Eh, es decir, ya llevamos prácticamente 100 años reflexionando sobre el populismo latinoamericano. Y sistemáticamente aparece, digamos, el populismo adquiere la forma de ciclos en nuestra región, en donde hay momentos de ascendencia del tipo de gobernabilidad y del tipo de estrategia de acumulación de poder populista, que por otro lado hay momentos en donde esos ciclos parecen terminar, reaparecen, digamos, esperanzas o expectativas de que se consolide otro tipo de gobernabilidad, pero sistemáticamente estas expectativas son frustradas. Y vuelve a reaparecer esta especie de fantasma o esta especie de atavismo que muchos esperaban dejar ya en el pasado, que es el populismo. Un segundo aspecto con el cual no me voy a meter en este lado, en esta conferencia, pero me parece que vale la pena señalar, es que no solamente el populismo está en ascendencia en Latinoamérica hoy, sino que está en ascendencia en el mundo entero. En cierto sentido, podemos decir que Latinoamérica resultó precursora del avance del populismo mundial. Por muchas décadas, o incluso cuando yo estaba haciendo mi doctorado, aparecía muy fuertemente en esta idea de que el populismo es una patología propia de regiones, digamos, de modernización política incompleta y en las cuales claramente estaría Latinoamérica, mientras que los países desarrollados, con sistemas por partidos políticos bien institucionalizados, tendrían, por decirlo así, anticuerpos frente al avance del populismo. Claramente esto no es así. Yo creo que uno de los otros datos que hay que tener muy en cuenta en este momento histórico es que el populismo claramente es un dato de la realidad de Latinoamérica, pero que hoy la marea populista se extiende en los 5 continentes. Hay partidos populistas exitosos o por lo menos competitivos en todos los países de Europa, incluyendo gobiernos que salieron de partidos populistas, como puede ser el gobierno de Italia con Giorgia Meloni, o partidos que llegaron al gobierno o estuvieron muy cerca de hacerlo en Francia, en Austria. Vimos la elección alemana hace una semana, el Partido Populista gobernó hace poco en Suecia,
Víctor Orbán gobierna hace más de una década en Hungría, etcétera, etcétera. Y obviamente no podemos dejar de señalar lo que hoy es el dato más tremendo de la política mundial, que es el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La democracia institucional más antigua y supuestamente consolidada del mundo, ¿no? Entonces, acá hay dos cuestiones. Una cuestión que es en tratar de entender el porqué de la relevancia constante del populismo, y luego intentar hacer una especie de orientación acerca de cuáles son las perspectivas a futuro. En el caso específico de Latinoamérica, o digamos, me interesa en esta conferencia señalar algunas cosas. La primera es tratar de caracterizar las tres olas populistas que se sucedieron desde la década del 90 hasta la fecha en en la región. La segunda es señalar algunas cuestiones sobre la relación entre movimientismos populistas y partidos institucionalizados. La tercera es, desde mi punto de vista, sostener que el concepto de populismo sigue siendo útil para comprender la política latinoamericana. Y luego, caracterizar el mapa del populismo latinoamericano en la actualidad. Bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de populismo, ¿no? Y acá, obviamente, no me voy a meter en un intento de hacer una caracterización o digamos, un resumen extensivo de los complicados debates internos definicionales sobre qué es el populismo. Digamos, en este momento, a medida que aumentan los casos de populismo en el mundo y a medida que aumentan las personas, ha habido una explosión exponencial en el número de personas interesadas en este fenómeno. Entonces, aumentan las definiciones, las conceptualizaciones, y además el estudio del populismo tiene una dificultad desde el punto de vista conceptual o definicional, que es que el estudio del populismo no es normativo, a diferencia de ninguna teoría del populismo es normativa, a diferencia de las teorías de la democracia, o las teorías de los derechos, o las teorías de la esfera pública, por decirlo así. No hay no hay un concepto deductivo del populismo, en donde primero se genera una teoría de eso que queremos alcanzar y de esa teoría se deducen las categorías para el análisis de los casos. Para decirlo muy sintéticamente, nadie diría, creo yo, que el tipo de organización política a la que aspiran es una organización populista. No es el populismo, no está al mismo nivel conceptual, normativamente hablando, que con los conceptos de democracia o los conceptos de república. Entonces, las teorías del populismo siempre son inductivas. Se construye un conjunto de casos y se construye inductivamente, conceptualmente a partir de esos casos. Entonces, una de las dificultades que tienen las teorías del populismo es que están muy coloreadas, por así decirlo, por cuáles sean los casos particulares que uno está mirando. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande. Los latinoamericanos tendemos a conceptualizar el populismo a partir de nuestros casos de populismo, y los europeos y norteamericanos tienden a conceptualizar el populismo a partir de sus casos de populismo. Entonces, esto tiene varias consecuencias. La primera consecuencia es que cuando los latinoamericanos y latinoamericanas miramos nuestros populismos, eh, tendemos a concentrarnos en los liderazgos, porque los populismos en nuestra historia política están muy relacionados con la figura de líderes, mientras que en Europa, por ejemplo, los populismos han estado históricamente más relacionados con partidos. Yo creo que esto está cambiando, creo que en Europa se está latinoamericanizando en ese sentido, y cada vez son más relevantes los populismos, pero hay que decir esto de que las teorías europeas tienden a mirar partidos. También hay una dificultad con esto. La otra dificultad, que no me voy a meter con esto, pero creo que hay que señalarla,
es que muchas veces los latinoamericanos y latinoamericanas no confiamos en nuestras propias teorías del populismo y vamos a aplicar a nuestra realidad política teorías que han sido generadas para Europa o para Estados Unidos. Y esta metodología, desde mi punto de vista, no tiene buenos resultados porque justamente son caracterizaciones que han sido creadas para otro conjunto de casos. Me parece que hay que hacer un esfuerzo desde la región latinoamericana de crear conceptualizaciones que tengan posibilidad de explicar nuestra realidad política y también ser universalizadas como lo son rutinariamente las conceptualizaciones europeas. Una de las diferencias es que en general las teorías del populismo que fueron creadas en Europa o en Estados Unidos, estoy pensando en la teoría de Cass-Mood, la teoría de Ruth Wodak, la teoría de Jan Werner Müller, eh, en general entienden que los populismos tienden a ser lo que podríamos llamar de derecha, después nos vamos a meter con esto. Mientras que las teorías latinoamericanas, que como acá yo señalo, originariamente nacieron del impacto de casos de la inmediata posguerra o de la entreguerra del siglo pasado, como Juan Domingo Perón, Getulio Vargas, Velasco Alvarado, Jacobo Arbenz, Omar Torrijos, etcétera, etcétera, tienden a pensar que el populismo es de izquierda. Después nos vamos a meter un poco más en estas conceptualizaciones, pero de alguna manera, si uno mira los autores fundacionales de las teorías del populismo en Latinoamérica, es decir, las teorías fundacionales del populismo en Latinoamérica, uno aquí tiene que necesariamente mencionar a los verdaderos gigantes de la sociología política latinoamericana de la década del 60 y 70. Gino Germani, Torcuato Di Tella, Fernando Cardoso, Enzo Faleto, Octavio Ianni, también, ¿por qué no?, Guillermo O'Donnell, etcétera, etcétera. Pero justamente si uno mira, obviamente que estas obras resultaron absolutamente fundamentales para el desarrollo del pensamiento político latinoamericano, pero uno puede encontrar que también en estas obras había circunstancias profundamente inductivas que justamente nacen de que lo que ellos están mirando son este tipo de gobiernos. Entonces, ellos van a definir al populismo como una combinación sociológica y como un menú de políticas públicas. Es decir, una combinación sociológica, esta es la definición clásica de Torcuato Di Tella, en donde dice, bueno, el populismo es un movimiento político que tiene digamos, su base electoral son obreros, industriales, urbanos, y su liderazgo es de élite o de clase media. Entonces es una especie de partido o movimiento que representa a la clase obrera, pero con la diferencia con respecto a los partidos obreros de Europa, de que el liderazgo de esos partidos no surge de la propia clase obrera, sino que son miembros de la élite o de las clases medias ilustradas. Eh, Luego también hay una definición de estos populismos a partir de su menú de políticas públicas, o sea, de qué es lo que hacen cuando están en el gobierno. Y la idea es que estos populismos son movilizantes, estatistas, intervencionistas en la economía y distribucionistas. Y también que por este carácter distribucionista, es decir, porque fuerzan procesos muy rápidos de distribución de la renta, eh, eh, son fiscalmente irresponsables. Tienden a generar déficit fiscal y tienden a generar inflación. Es decir, aparece la idea de que los populismos necesariamente, o por lo menos naturalmente, son de izquierda, podríamos decir. O sea, van a plantear un Estado muy grande, van a plantear políticas regulatorias y distributivas ambiciosas y van a intentar expandir los derechos políticos y sociales de la clase obrera. También de esta genealogía latinoamericana aparece o se ve reflejada ya desde los primeros escritos de Gino Germani en la década del 50,
una idea que resulta fundamental, que es que los movimientos populistas representan una patología en el desarrollo político de las de las naciones. Es decir, de que hay un camino natural que sigue el desarrollo político de las sociedades, y que ese camino natural tiene que ver con, lo voy a simplificar mucho para no perder más tiempo en esto, digamos, hay una sociedad tradicional, hay un proceso de industrialización, esta industrialización genera una clase obrera, esta clase obrera empieza a reclamar derechos políticos y sociales, y entonces la clase obrera genera un partido que la representa. El Partido Laborista inglés, el socialismo francés, los partidos socialdemócratas escandinavos, etcétera, etcétera. En cambio, aparece la idea de que este es el buen desarrollo político. Y la idea aquí es que los partidos políticos son antídotos contra el surgimiento del populismo. Pero aparece la idea de que en Latinoamérica, por distintas razones, sobre todo porque la industrialización fue demasiado rápida, porque fue realizada por el Estado, digamos, con la industrialización por sustitución de importaciones, fogoneada desde el Estado, se genera una clase obrera muy rápida, que se muda, muy rápidamente, que se muda del campo a la ciudad, que no tiene representación en estas ciudades y que queda como masa disponible, dice Germani, para ser movilizada demagógicamente por algunos demagogos que se transforman en sus líderes, digamos, un Perón, un Vargas, un Velasco Alvarado, en México podría decirse incluso un Lázaro Cárdenas. em, eh, un Jacobo Arbenz, ¿no? Que les promete que va a mejorar su situación económica y entregar representación. Y esto tuerce el camino hacia el buen desarrollo político, ¿no? Es como que, bueno, se introduce un virus en el sistema que impide llegar a buen puerto. Y aparece una y otra vez en la historia latinoamericana la idea de que lo que hay que construir son partidos institucionalizados para tener un antídoto antipopulista. Y viceversa, que la debilidad de los partidos institucionalizados es el fundamento de donde que permite la aparición de liderazgos populistas, ¿no? Entonces, si tuviéramos partidos bien institucionalizados, no tendríamos populismo. Y el populismo es posible porque no tenemos partidos, el populismo es posible porque no tenemos partidos institucionalizados, y a su vez el populismo es la causa de que no tengamos partidos institucionalizados. Entonces, o sea, hay una idea de un círculo no virtuoso entre debilidad partidaria y populismo, ¿no? Eh, y la idea de que las grandes masas latinoamericanas quedan capturadas por una relación que, como digo, puede ser caracterizada patológicamente con estos líderes que les hablan y les prometen cosas. Eh, Como dije recién, hay muchas definiciones posibles de populismo. No me voy a detener. Lo que sí se puede identificar es, hoy tenemos un overlapping consensus, por decir así, zonas de solapamiento entre las diversas definiciones, en definir al populismo como una estrategia política de acumulación de poder. Es decir, no como un menú de políticas económicas y tampoco como un menú de políticas de gobierno. Después voy a explicar un poquito por qué esto es así, pero una de las cosas que creo que la ciencia política aprendió en los últimos años es que el populismo no es necesariamente de izquierda, ni es necesariamente de derecha, sino que el populismo es una manera de construir poder, poder que luego se puede utilizar para avanzar una agenda de izquierda, entre comillas, o una agenda de derecha, entre comillas, o una agenda que es un híbrido entre derechas e izquierdas, que es lo que más sucede en realidad en Latinoamérica. Entonces, que vale la pena analizarla como una cuestión
estrictamente política, ¿no? Y tampoco como una fórmula económica, como decían Dornbusch y Edwards, de, bueno, populismo es distribución y déficit fiscal, porque hay populismos que no son distributivos o no son distributivos hacia abajo, sino que al contrario son distributivos hacia arriba, generan mayor concentración del ingreso, y también hay populismos que no son fiscalmente irresponsables, y hay gobiernos fiscalmente irresponsables que no son populistas. Entonces, me parece que es una buena idea mantener la visión sobre el populismo como un fenómeno estrictamente político, que involucra un liderazgo personalista, un colectivo movilizado en relación a ese liderazgo, una narrativa centrada en la narración de un daño y la performance pública de un antagonismo. Es decir, hay un líder, aun cuando haya un partido, yo soy convencida de que el populismo, más en este momento particular, representa la revalorización de las relaciones directas con una persona, o sea, y no con identidades partidarias. Un colectivo movilizado, en realidad hay un colectivo al cual llamamos pueblo, eh, que se construye a sí mismo en esa relación con ese líder y en esa movilización. Lo que conecta al líder y al colectivo es la común creencia en que hay un daño común, ¿no? Es decir, un pueblo no es una clase social, no es una definición sociológica, es la totalidad de aquellos y aquellas que se sienten dañados por el mismo adversario. Lo que se tiene en común no es la común situación en un lugar determinado del proceso productivo, sino la común adscripción a una narrativa centrada en un daño y la performance del antagonismo, el hecho de que los movimientos populistas se pelean con alguien. O sea, hay una visión de la política como fundamentalmente antagonista, no como resolución de problemas o como generación de consensos, sino no como resolución de problemas tecnocrática o resolución o generación de consensos vía instituciones políticas, sino como la movilización común para derrotar a un villano que nos ha dañado. Primera cuestión, eh, primera cuestión que yo creo que nos tiene que ayudar a comprender este mapa del populismo, y es el hecho de que si uno mira la política latinoamericana, es esta cuestión de los otros del populismo, ¿no? ¿Quiénes son los otros del populismo? En nuestro libro que publicamos en el año 2023, que compilamos en el año 2023 con Harry Brown Araúz de Panamá, uno de los hallazgos que creo que fue más importante sobre el estudio del populismo en Centroamérica es varios colegas que encontraron que en la mayoría de los países centroamericanos el otro del populismo no son los partidos, sino es la política patrimonialista. Es decir, la política de notables y la política de pactos de las élites. No es que si no hay populismo hay partidos, sino que muchas veces puede ser que si no hay populismo hay partidos. También puede ser que a veces hay populismos y partidos en relaciones de hibridación que son muy complejas, como es el caso, por ejemplo, del peronismo en Argentina, que es un partido establecido, que existe hace 80 años y que tiene hasta ahora liderazgos populistas que se suceden entre sí. O el caso chileno, por ejemplo, en donde tenía algunos de los partidos más sólidos del continente y de repente esos mismos partidos empezaron a ser desafiados por liderazgos populistas. Pero muchas veces lo que sucede es que hay populismos y pactos de élites más de tipo patrimonialista, de familias notables de la política, de líderes personalistas pero no populistas, porque todos los líderes populistas son personalistas, pero no todos los líderes personalistas son populistas. Em, y muchas veces lo que sucede es que varios de los líderes que hoy vemos como populistas son líderes que formaban parte de esas familias notables que conformaban los pactos de élites, pero por X razón se pelearon
entraron en conflicto o fueron expulsados de esos pactos de gobernabilidad y entonces optan por correr por afuera como outsiders. Esto es lo que, según el capítulo sobre Honduras del libro este, los autores sostienen que habría sucedido en Honduras, algo similar en El Salvador, en donde Nayib Bukele venía de uno de los partidos fundacionales de la gobernabilidad post-conflicto armado en El Salvador, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, uno de los hallazgos que yo creo que es necesario partir de la idea es que la distinción ontológica entre partidos y populismo no se sostiene. Podés tener partidos y podés tener populismo coexistiendo en el mismo sistema, podés tener una especie de guerra entre populismos, podés tener política patrimonialista en donde alguno de los ex integrantes de los pactos se transforma en populista. Luego los populismos también construyen partidos. No es cierto que a los líderes populistas no les interesa tener herramientas partidarias. Y hay un montón de configuraciones, hibridaciones, transformaciones y conflictos posibles. La otra conclusión que estamos viendo ahora en Latinoamérica, y que después voy a volver a hablar de esto, es que la expansión de esta ola populista tiene que ver con un acelerado proceso de aprendizaje populista por parte de las élites económicas. Es decir, económicas, sociales y culturales. En una región en donde durante todo el siglo XX las élites fueron marcadamente antipopulistas, y en donde un montón de las intervenciones políticas de las élites tuvo que ver con apoyar cualquier tipo de proceso que frenaran a los populismos, incluso en muchos casos procesos de golpes de Estado, de interrupción democrática y de fuerte violencia política, que llegó incluso a los asesinatos de líderes populistas en varios casos. Las élites latinoamericanas hoy aprendieron a hacer populismo y amar el populismo, su propio populismo, ¿no? Que después vamos a ver cómo es, digamos. Eh, pero este es un proceso que es mundial, hoy se ve con muchísima claridad en Estados Unidos, en donde prácticamente la mayoría o no la totalidad de la clase de negocios de Estados Unidos apoya a un presidente que tiene características inusitadas como Donald Trump, incluyendo el hecho de que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, es una especie de copresidente en este momento, aunque no tiene nombramiento oficial. Entonces, este es un factor que complica y que vuelve más incierto el fenómeno, la cuestión política en la región, ¿no? O sea, si antes las élites latinoamericanas de alguna manera decían preferir partidos institucionalizados, políticas públicas tecnocráticamente diseñadas, criterios de eficiencia, etcétera, etcétera, hoy lo que vemos es otra cosa. Eh, y de alguna manera esto lo podemos ver en lo que, digamos, hoy estamos viviendo para mí una tercera ola del populismo latinoamericano. Eh, Voy a caracterizar muy brevemente las dos anteriores, hablando desde principios de los 80 hasta acá. O sea, yo no, creo que la situación de los 80 hasta acá, en la era de las post-transiciones democráticas, no es equivalente a los populismos de los 50 y de los 60. Entonces, cuando hago referencia a las olas, voy a referirme desde los principios de los 80, cuando comenzaron las transiciones en el Cono Sur y luego se continuaron en el resto de la región, hasta el día de hoy. La primera ola se constituyó en la década del 90 con los llamados neopopulismos, que fueron un sistema que desafió a la ciencia política y desafió a las conceptualizaciones sobre populismo. ¿Por qué? Porque yo, como dije recientemente, en la década del 40, 50, 70, aparecía, o sea, era absolutamente hegemónica la idea de que los populismos eran de izquierda, entre comillas. Estatistas, regulatorios, intervencionistas,
distributivos. En la década del 90, varios de los partidos que habían sido los responsables o los emergentes del, eh, de los populismos de izquierda continúan con algunos elementos propios de esos, algunos elementos políticos propios de esos populismos, la centralidad de los liderazgos, el carácter movilizante, pero las ponen al servicio de políticas absolutamente neoliberales. Y en este sentido, el mejor ejemplo está acá a la izquierda, fue el presidente Carlos Menem de Argentina, en esta foto en la playa con una de las, en ese momento, vedettes más importantes de la televisión argentina. Carlos Menem, gobernador surgido de las entrañas del Partido Peronista, gana las elecciones en el año 99, luego de una hiperinflación que había dejado a Argentina con tasas del 5000% anual. Gana prometiendo un retorno a las banderas históricas del peronismo, gana prometiendo salarear su revolución productiva, este era el eslogan. Gana las elecciones, asume la presidencia y da un giro de 180 grados, apostando a la globalización, apostando a la privatización del Estado, a la privatización de las empresas públicas, a un achicamiento radical del Estado, descentralización del sistema educativo, en donde todas las escuelas del país se pasan a las provincias argentinas, y un fuerte alineamiento de la política exterior con Estados Unidos, lo que su canciller llamó relaciones carnales con Estados Unidos, abandonando la histórica bandera del peronismo argentino de la tercera posición y de del no alineamiento. Otros presidentes que fueron señalados como neopopulistas, Alberto Fujimori en Perú, quien también, digamos, no viniendo de un partido como el peronismo, pero gana las elecciones con un discurso antineoliberal y luego implementa muchas de estas reformas, y el más malogrado Fernando Collor de Mello en Brasil. Pero también podría señalarse acá presidencias como la de Carlos Salinas de Gortari en México, que también, siendo una figura surgida del corazón y del riñón de la historia del Partido Revolucionario Institucional de México, es quien lleva adelante desde ese mismo partido reformas neoliberales, ¿no? Eh, eh, lo interesante desde este punto de vista, digamos, por un lado el concepto de neopopulismo o estos casos obligaron a repensar la teoría. Por un lado porque la pregunta era, bueno, ya que no llevan adelante ninguna de las posiciones de política pública histórica de los populismos, ¿le seguimos diciendo populismos? Y esto fue importante para avanzar la teoría política de los populismos, porque justamente nos llevó a pensar, a decir, bueno, el populismo no es un contenido político, no es un menú de políticas, sino que es una forma política, es una manera de llevar adelante, de legitimar y de venderle a la sociedad, por decirlo así, un conjunto de políticas. La otra cuestión interesante es que estos populismos en general fueron compatibles con el sistema de partidos, es decir, obviamente con excepciones. Alberto Fujimori no lo fue, no solo no fue compatible con el sistema de partidos, sino que no fue compatible en un cierto sentido con el sistema republicano, hubo un cierre del Congreso y y una década casi de gobierno con características híbridas. Pero Carlos Menem, digamos, Collor de Mello, gobernaron, ganaron, perdieron, se fueron cuando perdieron o fueron expulsados por el sistema y no generaron cambios digamos, tan profundos en los sistemas de representación. Claro, ahora, estos neopopulismos implosionaron de alguna manera, ¿no? Las políticas neoliberales, esto no fue tan, creo yo, no fue tan aguda esta implosión en el caso de Centroamérica, que venía con otros tiempos relacionados con, en muchos casos, que recién se estaban
o como el caso de Costa Rica, venían con un sistema partidario organizado de otra manera y que seguía resistiendo, por decirlo de esta manera, o en caso de otros países estaban tramitando la salida de los momentos de conflicto civil y recién construyendo sus sistemas de partidos. Pero en Sudamérica fue muy fuerte las implosiones sociales, económicas de este ciclo de políticas neoliberales. El agotamiento de la década de reformas neoliberales terminó en aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza súbita y en ciclos de protestas muy grandes, en muchos casos de represión y de fuertísima insatisfacción ciudadana, comenzando por Venezuela con el Caracazo, pero algo similar pasó en Argentina en el año 2001. Pasó en Bolivia con las guerras del gas y del agua, pasó en Ecuador con las protestas contra el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Y de estas implosiones y de estas protestas, lo interesante es que aparecen gobiernos populistas de signo ideológico opuesto, que fueron los populismos de la década, o sea, los populismos rosas o los populismos de izquierda entre el año 1998, que es cuando Chávez gana la presidencia, hasta el año 2012, en donde Fernando Lugo en Paraguay es depuesto por un juicio político y ahí comienza el fin de la ola populista. En el 2013 muere Hugo Chávez y el gobierno de Venezuela ya, digamos, el bolivarianismo eh, transiciona hacia gobierno francamente autoritario, ya no una especie de régimen híbrido con apoyo electoral, sino un gobierno que va cada vez más transitando un camino dictatorial. Y en el año 2015 pierde el peronismo en Argentina y en el año 2016, eh, con el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, se clausura este momento de izquierda, no solo populista, sino también partidario, ¿no? Todos estos populistas eran más, surgen con un discurso de rechazo a la partidocracia, que había quedado muy identificada con los partidos neopopulistas neoliberales de la década del 90. Es interesante ver cómo, si uno mira los libros que analizaron este momento, aparece la idea de que en este momento toda Latinoamérica gira hacia la izquierda. En un momento dado, en el año 2012, el 75% de los habitantes de Latinoamérica vivían con gobiernos que uno podría denominar de izquierda o de centroizquierda. Pero aparece muy fuerte en ese momento, ahora ya uno se olvidó un poco esta idea, de que el giro a la izquierda latinoamericano se había expresado en algunos países mediante partidos institucionalizados, los casos de Brasil, Chile y Uruguay, y en otros países se había expresado en liderazgos populistas, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y brevemente en el caso de Honduras y también Honduras. Y que los partidos institucionalizados eran mucho mejores a los liderazgos populistas, ¿no? Entonces que el giro a la izquierda, en general los analistas de la ciencia política eran simpatizantes con la constitución de estos gobiernos más distributivos, que tienen la decisión política de luchar contra la desigualdad, que apuntan a mejorar la distribución del ingreso y a avanzar derechos civiles y sociales, pero dicen, bueno, miren, es mucho mejor hacerlo a través de partidos, a través del socialismo chileno, a través del Frente Amplio Uruguayo, a través del PT brasilero. Porque los partidos son más moderados, más institucionales, generan menos politización, generan menos polarización, generan mejores esquemas de gobernanza y mejores políticas públicas y por eso son más estables. Mientras que los populismos tienen esta característica antagonizante, se pelean con la gente, generan polarización, generan inestabilidad y por lo tanto son inestables. Sin embargo, mirando el fin del momento de la ola de izquierda,
retrospectivamente, a mí me da la sensación de que esta distinción tan tajante entre partidos y movimientos populistas no se sostuvo en el tiempo. Es decir, parecería ser que el problema es las élites latinoamericanas reaccionaron muy mal con respecto a cualquier giro a la izquierda, ya sea que se hiciera de gobiernos populistas o gobiernos no populistas. Eh, el PT brasilero resultó al final, digo, a Dilma Rousseff le hicieron, Dilma Rousseff que intentó llevar adelante una política muy amistosa con respecto a los intereses de la clase económica brasilera, resultó echada en un impeachment apresurado, con todo el apoyo prácticamente de la clase industrial brasilera. Michelle Bachelet, su último gobierno fue muy atacado y finalmente el Partido Socialista, prácticamente que era uno de los partidos más fuertes de Sudamérica, prácticamente desapareció, electoralmente hablando. Asimismo, los partidos, el PT y el socialismo chileno, al final resultaron tanto o más dependientes de un líder personal que los partidos populistas, es decir, el PT para volver a ganar la presidencia no tuvo otra posibilidad que volver a competir con Lula da Silva, su líder original. No parece que el PT tenga hoy la posibilidad rápida de una sucesión. Y el Partido Socialista hoy está presentando como candidata o están intentando animar a que se vuelva a presentar Michelle Bachelet, ¿no? Entonces, eh, no parece necesaria, yo sé que tal vez esto es una mala noticia, pero no parece necesariamente la idea de que es más viable o más estable tener un partido, salvo en el caso uruguayo, en donde el Frente Amplio sí demuestra, por características tal vez especiales de Uruguay, volvió a ganar la presidencia hace poquitos días, asumió Yamandu Orsi y tuvo la posibilidad, según parece, de superar eh, el fin biológico, por decir así, de la generación originaria de líderes como Washington Tavares y como Pepe Mujica. Por otro lado, varios populismos se invirtieron en partidos. Eh, el peronismo en Argentina siguió existiendo luego del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. El MAS en Bolivia ganó la elección en el año 2020, o 2021, ahora no recuerdo, a pesar de que el candidato no era Evo Morales, y ahora va a competirse en una segunda vuelta en Ecuador con una candidata que representa al espacio del correísmo. Entonces, por un lado, los partidos mostraron ser no necesariamente más estable y por otro lado los populismos mostraron tener también cierta capacidad de institucionalizarse. Bueno, estos son tres líderes de ese momento. Y hoy estamos, y ya para ir un poco cerrando, estamos en un momento en donde estamos viendo una tercera era, ¿no? Eh, en donde que ya no es ni la era de populismos neoliberales con credenciales tecnocráticas de la década del 90, ni la era de populismos populares, por decirlo así, con con tendencias antiimperialistas, entre comillas, sino que es una era donde hay liderazgos radicales de lo que se llama derecha radical, muy alineados con otros ejemplos mundiales. No me voy a meter en eso, pero son casos hoy en todo el mundo de una especie de red informal, pero que también incluye algunas fundaciones y algunas eh, instancias CIPAC, por ejemplo, las conferencias de CIPAC, en donde se articulan y se transmiten mensajes y ejemplos de liderazgos, ejemplos de qué decir, de cómo decirlo, eh, de un tipo que yo creo que es novedoso de líderes, que son estos líderes populistas, antagonizantes y movilizantes de la derecha radical. Estos gobiernos son, de alguna manera, hijos
del fracaso por un lado, de los neopopulismos de los 90 y por otro lado, esto no lo dije, del fracaso de muchos intentos de partidos de centroderecha moderados que fueron el momento de salida de los populismos de izquierda. Eh, digamos, si tomamos el caso argentino, pero el caso brasilero fue muy similar, el caso chileno fue muy similar, eh, uno puede ver que a la salida de Cristina Fernández de Kirchner, de este peronismo más populista de izquierda, hegemonizado por Cristina Fernández de Kirchner y antes su marido Néstor Kirchner, le sucede un gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, que representó una promesa de construir una derecha, centroderecha, liberal, moderada, ¿no? Mauricio Macri, el hijo de una de las mayores fortunas de la Argentina, un empresario con muchas credenciales, había sido un jefe de gobierno muy exitoso políticamente de la ciudad capital de la Argentina durante 8 años, estuvo construyendo su candidatura presidencial durante más de 12 años, eh, construyendo su candidatura, construyendo un nuevo partido que se llamó Cambiemos, consiguió el apoyo de toda la élite de negocios de Argentina, gana de manera concluyente la elección en 2015. Su gobierno parece y no, promete, su gobierno tuvo dos eslogans: la revolución de la alegría, por otro lado, y el mejor, lo que como él decía, el mejor equipo de los 50 años, ¿no? Entonces, un gobierno basado en equipos. Mauricio Macri es ingeniero, entonces y tenía experiencia de gobierno, había gobernado la ciudad durante 8 años, entonces aparece esta idea de yo tengo equipos, yo sé gobernar, voy a construir un partido moderno, un partido inspirado en los partidos de centro-derecha europeos. Él geopolíticamente se referenciaba con los partidos con Angela Merkel, digamos, con los partidos, las democracias cristianas, con Obama. Cuando él gana, el presidente Obama viene a hacer una visita que fue muy famosa o que tuvo mucha propaganda en Argentina. Eh, y Mauricio Macri gana, gobierna 4 años, sus resultados económicos no son buenos. Argentina alcanza más del 50% de inflación en el último año de su gobierno y es repudiado por la sociedad argentina, que no lo vota en su intento de reelección en el año 2019. Yo veo rasgos similares, este tal vez es el caso que para mí es más claro, pero veo procesos similares en lo que fue el gobierno del presidente Piñera en Chile, luego de que perdiera luego de que se fuera, no es que perdiera porque no tenía reelección, Michelle Bachelet, eh, lo que fue el breve gobierno de Michel Temer en Brasil, o incluso, por ejemplo, un gobierno como Kuczynski en Perú. Es decir, hubo un momento en donde aparece la idea de, bueno, se agotó el gobierno el ciclo de populismo de derecha y ahora vamos otra vez aparece la promesa de, bueno, ahora vamos a un momento de partidos bien institucionalizados, liberales o de centro derecha, modernos, pero esos partidos no tienen los resultados que se esperan. Y ese fracaso es el que abre de alguna manera la puerta a estos populismos de mucho más radicales, como el de Milei, como el de Bolsonaro, como el de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero que me interesa señalar es que estos populismos de derecha radical no son neoliberales. O sea, no hay lo cual no significa sí son libremercadistas, sí son procapitalistas, pero no hay una recuperación del discurso tecnocrático y de la práctica tecnocrática de los neopopulismos de la década del 90. Son profundamente antagonizantes. Segundo, es decir, se pelean con gente igual o más, en muchos casos, que los populismos de izquierda. Y son gobiernos que apuestan a la polarización extrema. O sea, no le tienen miedo a la polarización, no apuntan a generar sociedades menos polarizadas o menos politizadas,
Y además son gobiernos que integran nuevas formas de movimentismo. No ya necesariamente los sindicatos, pero sí integran sectores, nuevas formas de religiosidad, que es un fenómeno que hoy por hoy es un fenómeno fundamental para comprender eh, la política latinoamericana, nuevos públicos movilizados vía redes sociales, y después y un sector que acá yo no lo mencioné, que son los un conjunto. Todos estos gobiernos comparten el hecho de que tienen una base muy importante en varones jóvenes, movilizados en contra de los avances de las mujeres, los feminismos y las personas LGTB durante los últimos 20 años. Entonces, es una fórmula distinta para mí la que estamos viendo en estos gobiernos, que es constituirse como hegemónicos en un sistema desintegrado, en un sistema no construirse como partidos súper exitosos que compiten y ganan elecciones, sino constituirse como una especie de primus en un sistema muy caracterizado por la fragmentación, la polarización y la desintegración política. Sin embargo, es interesante señalar que de alguna manera tampoco murió el populismo de izquierda, sino que al contrario, el gobierno de López Obrador en México y el gobierno de Sheinbaum actual parece señalar que la única manera, bueno, esto es un poco, lo dije demasiado fuerte, pero de alguna manera aparece la idea de que los sistemas partidarios de América Latina se están moviendo ya no en la dirección de populismos que compiten contra no populismos, sino populismos que compiten contra populismo de izquierda que compiten contra populismos de derecha, ¿no? Y Gustavo Petro en Colombia, bueno, uno puede después debatir si es un caso exitoso o no exitoso, viable electoralmente o no electoralmente, pero digamos, los que ganan elecciones, los que han ganado elecciones en este contexto particular, parecería ser que son populismo de izquierda o populismo de derecha, no una competencia articulada entre populismos contra partidos institucionalizados. Y esto, y ya para terminar, lo vemos también con mi colega Harry Brown Araúz en un artículo que publicamos hace 2 años en la revista mexicana de Sociología, en donde decíamos que veíamos una extensión de la ola populista en Centroamérica. Eh, porque veíamos un clúster de casos similares, porque veíamos en un periodo corto de tiempo, porque veíamos que esos casos tenían una similar construcción de relaciones entre líder y pueblo, y porque además esta ola estaba facilitada por un contexto internacional en donde están todos estos ejemplos, más un liderazgo regional que tracciona como ejemplo, que es el de Nayib Bukele en Ecuador, ¿no? Que aparece la idea de, uy, mirá lo que hizo fulano en tal país. Tal vez yo, que quiero ganar la presidencia, puedo hacer lo mismo, ¿no? El populismo en muchos casos viaja por imitación de repertorios que resultaron exitosos en un contexto a otro contexto. Entonces, como dije, estos nuevos populismos de derecha radical no son lo mismo que los neoliberalismos de los 90, para mí, son otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas es la centralidad de los temas de género y sexualidad por sobre los discursos económicos. Con ciertas diferencias, y habría que mirar caso por caso, pero los votantes de en los discursos de estos partidos y en los votantes de estos partidos adquiere más centralidad la lucha contra la ideología de género, entre comillas, o lo woke, entre comillas, o el globalismo, que la defensa de ciertas políticas económicas. Son el fracaso de las experiencias moderadas de centro-derecha, entonces también incluyen dentro de sí eh, el rechazo a una forma partidocrática que consideran que ya no sirve más. Y son el resultado de la explosión de los pactos de las élites y del aprendizaje populista de esas propias élites. De élites que dicen, no, yo ya no quiero más, o pienso que no es posible tener un gobierno tecnocrático como el de Sebastián Piñera a principios de siglo,
sino que lo que quiero es, o estoy, por lo menos no sé si lo quiero, pero estoy dispuesto a apoyar a un Milei, por ejemplo, o a un Bolsonaro. Milei es una persona que hace 20 años hubiera sido impensable que gobernara la Argentina. De hecho, un candidato similar fue candidato en 1919 y sacó un 1%. Y sin embargo, hoy tiene el apoyo decidido de las élites empresarias y sociales de la Argentina. Eh, Conclusiones. Y ya esta es mi última filmina. No resulta tan útil la idea de que los partidos institucionalizados nos dan un antídoto contra el populismo. ¿Cuál es el antídoto contra el populismo? No lo sé, la verdad. Pero creo que no es ya no es los partidos. La moderación partidaria no necesariamente genera mayor estabilidad. Y lo que podemos pensar es que vamos hacia momentos de polarización entre populismo de izquierda y populismo de derecha. Tal vez hoy hay que volver a repensar recoger la herencia de Ditela, Ianni, Cardoso y pensar no tanto en los sistemas políticos, sino las sociedades. ¿Qué pasa a nivel de la sociedad con las sensaciones de injusticia, con las sensaciones de que las democracias latinoamericanas no proveyeron lo que habían prometido? ¿Qué pasa con los cambios en la religiosidad? ¿Qué pasa con el tema de la seguridad ciudadana, que es algo a los cuales los sistemas políticos no han podido dar y no pueden dar respuesta en todos estos años? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los varones jóvenes, que es un grupo que se ha mostrado absolutamente permeable a estas apelaciones populistas? Bueno, eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, María Esperanza. Una excelente síntesis del tema del populismo en la teoría y en el mapa. Y entonces me parece es un recurso que podemos utilizar en clase, muy didáctico, ¿no? Entonces, yo tengo un curso que este semestre, una unidad sobre democracia y probablemente utilizaré tu conferencia. Sí, entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, sí, de preguntas y comentarios. Ya hay una de Bernardo Castillo. Dice, excelente exposición. Y hace una pregunta. ¿Qué relación se puede establecer entre este tipo de populismos y la crisis de la educación pública? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? También que no tiene una única respuesta, porque también en muchos casos algunos de los procesos o sea, uno puede tener la idea de que si uno tuviera una educación pública más fuerte, habría una mayor educación en la sociedad y tendería a disminuir el apoyo a estos gobiernos populistas. Pero también tenemos otros efectos paradojales, como que algunos estallidos sociales que devinieron en apoyo a estos gobiernos populistas, en realidad tienen que ver con que más un mayor porcentaje de las clases sociales latinoamericanas accedieron a la educación. Esto podemos verlo en el caso chileno con mucha claridad, en donde la expansión de la matrícula y la expansión de la cantidad de graduados de la escuela secundaria, en un contexto en que el sistema universitario y el mercado de trabajo no puede absorber la mayor cantidad de personas con formación, genera una fuerte insatisfacción, ¿no? Eh, Me parece que acá la cuestión básica que estamos viendo es que lo que resulta clave es entender cuándo hay procesos en los cuales se acumulan demandas insatisfechas que el sistema no puede responder, ¿no? En este caso había una demanda de decir, bueno, yo ya me gradué de la secundaria, ¿qué voy a hacer luego? En un sistema que no tiene la capacidad este, de generar empleos de buena calidad para todos. Me parece que acá lo que estamos viendo es una tensión entre las promesas, o sea, las promesas de ciudadanía política que generaron nuestros sistemas con las transiciones a la democracia, de decir, bueno, todos vamos a ser iguales políticamente,
al mismo tiempo que se consolida una economía fuertemente desigual. Y la pregunta acá es, ¿se puede tener democracias que funcionen cuando vos tenés personas que votan, que son ciudadanos, que tienen capacidad de hacer claim making, de movilizarse en el ámbito político, pero el sistema les dice, en el ámbito económico vas a ser fuertemente desigual? Y me parece que esa es la pregunta central que nuestros países de alguna manera tienen que intentar resolver en este momento, porque un sistema con semejante tensión entre igualdad política y desigualdad económica es muy poco sustentable, desde mi punto de vista, en un mediano y largo plazo. Bueno, muchas gracias. Sí, hay dos comentarios y luego una pregunta. Pedro Celaya Díaz, de Honduras, dice, buen día, escribo desde Honduras y me ha parecido muy interesante su conferencia. Luego, María José Chávez Bro, muchas gracias por la exposición, muy didáctica y oportuna para nuestras clases. Y la pregunta es de Harold Villegas Román, dice, excelente. Y la pregunta es, en el nuevo populismo, ¿cuál es el rol del Estado? Qué buena, qué gran pregunta. Y la verdad es que no tengo una buena respuesta, creo yo todavía, porque claramente el Estado ya no va a ser el Estado héroe del desarrollo que plantearon los populismos de izquierda, ¿no? O sea, una de las cosas que tuvieron, no es que fueran idénticos, pero una de las cosas que tuvieron en común Evo Morales, los Kirchner, es esta idea de que el héroe del nuevo relato era de alguna manera el Estado, ¿no? Un Estado conectado con los populismos clásicos, un Estado modernizador, un Estado empresario, un Estado que hacía un Estado que hacía un montón de cosas. Claramente esa idea obviamente se va por la ventana. Tampoco es el Estado tecnocrático de los 90, tampoco es el Estado que se entrega llave en mano a graduados de la escuela Kennedy de Public Policy de Harvard, como fue de alguna manera la fórmula de la década del 90, ¿no? Que es que los populistas hacían campañas y ganaban votos y le entregaban la llave de administración del Estado a tecnócratas formados internacionalmente. Hay un libro extraordinario de Francisco Paniza se llama Latin American Beyond the Washington Consensus, sobre las reformas de los 90 que cuenta muy bien este proceso. Ahora es dos cosas para mí suceden. Por un lado es un Estado, estos populistas lo que dicen es, ya no dicen hay que reformar el Estado, dicen hay que eliminar el Estado, ¿no? Entonces hay una visión mucho más radical de un Estado ya no solo reducido, sino prácticamente eliminado. Lo dice Milei, lo dice Trump. Sin embargo, paradójicamente es el Estado el que se tiene que eliminar a sí mismo. Eh, y es un Estado que puede incluso crecer en algunos aspectos. Es un Estado que seguramente va a crecer en sus aspectos de, digamos, más represivos o securitarios, más policía, más prisiones. Pero es un Estado que va a abandonar de manera radical las otras áreas de intervención en la vida social. ¿Cómo se vive en países así? Yo no sé. Por ejemplo, en Argentina, ayer acaban de renunciar la totalidad de los médicos y médicas que ocupaban la dirección de vacunas, la dirección de HIV, la dirección de lepra y la dirección de tuberculosis del Ministerio de Salud de la Argentina. ¿Cómo un país como la Argentina, de 47 millones de habitantes, vive sin Ministerio de Salud, que es algo que existía en la Argentina desde la década del 30? Yo no sé. Pero de alguna manera esta es la utopía, es una utopía más radical de lo que veníamos viendo hasta ahora. Por otro lado, y quiero señalar una última cosa, perdón por esta pregunta, que no lo marqué y me parece central. Hay una diferencia también en el rol de la violencia, ¿no? O sea, los latinoamericanos no somos ajenos a estados que utilizan la violencia estatal para ejercer procesos represivos en sus sociedades. Pero todos estos gobiernos más bien apuestan a una especie de violencia paraestatal, a la violencia de todos contra todos, es decir, de decir, bueno, no le gustan las feministas, por dar un ejemplo, o no le gustan los grupos indígenas, ya no me voy a hacer yo cargo de encargarme de mandar a la policía o a la gendarmería, sino que aliento a la sociedad a que se haga cargo de su propia violencia.
péguele a su vecino, por decirlo de esta manera, ¿no? Esto lo vemos de manera muy clara y también tampoco me queda claro cómo sería un país o una sociedad organizada de esa forma. Espero o es mi expectativa que no avancemos en ese camino, pero me parece importante tener claro cuáles son estas perspectivas. Sí, bueno, Alberto Ruiz quiere hacer una pregunta. Yo tengo una antes, bueno, o dos. A ver, uno es que me parece, de lo que he visto y de los ejemplos que das, como que estos nuevos populismos están vinculados con el engaño, ¿verdad? Porque no terminan, prometen unas cosas que luego no se van a cumplir, ¿verdad? Es como una política muy descarada de la mentira. Me parece a mí, como ya había dicho Ana Arendt en su texto, ¿verdad? Sobre la mentira política, ¿verdad? Y entonces ese asunto hay que verlo con cuidado. Luego, es que me llamaba la atención la idea de que la teoría del populismo es descriptiva, es inductiva y no normativa, ¿verdad? Pero sin embargo, has dicho que es por imitación que los otros partidos hacen, pero hay muchas técnicas, hay muchas formas, hay mucha teoría detrás de cómo hacer el mejor populismo, ¿verdad? Entonces me parece que también uno podría enfocar una investigación sobre qué es lo que hace que a un populista ser un populista no bueno, digamos, porque no sería la palabra, sino exitoso, digamos, llegar al poder, ¿verdad? Porque como que sí habrían como unas pautas, ¿verdad? Que siguen y unas pautas teóricas eh, eh, al respecto de ello, ¿verdad? Bueno, y entonces de una vez, y con esta cerramos con la de Alberto Ruiz Méndez, si quieres decir tu pregunta, Alberto. Sí, claro que sí. Buenos días, buenas tardes. Tendría un par, voy a tratar de ser breve. Al inicio mencionaba que no existe una teoría normativa o deductiva del populismo, y en ese sentido me gustaría saber su opinión sobre la teoría de la Clau, si no cumple con esta condición, en tanto que pues establece, digamos, teóricamente la distinción fundamental de todo populismo, que es la frontera entre el pueblo y la élite. Y mi segunda pregunta sería sobre este overlapping concept sobre el populismo, que empieza como con una definición que es una estrategia política para la acumulación de poder. En este sentido, acumulación de poder, ¿cómo se diferenciaría de, pues no sé, de otras prácticas políticas, ¿no? Como por ejemplo, nosotros en México que tuvimos un partido político que gobernó durante 70 años, ¿no? Bueno, pues también era una estrategia política para acumular el poder. ¿O Ujú. cuál podría ser la distinción de este elemento en particular del populismo con otras estrategias políticas? Muchas gracias y muy interesante lo que nos compartió. Bueno, empiezo al revés. Contesto estas dos primeras. Claro que sí. Yo, por un lado, o sea, lo más cercano que uno hay a una teoría normativa del populismo, sin ninguna duda, es la teoría de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Pero creo que ahí, incluso ahí, creo que hay que hacer un par de distinciones, ¿no? Por un lado, es cierto que Laclau tiene una visión muy simpatizante, por decir así, del populismo como fenómeno político. Eh, y además, claramente él va a decir, bueno, sin política populista no hay posibilidad de transformación social y no hay posibilidad de hegemonía. Pero yo ahí haría dos distinciones. Primero que aún así el propio Laclau dice taxativamente que el populismo puede ser eh, inclusivo y democratizante o puede resultar en procesos exclusivos. O sea, que el populismo como fenómeno pueda ser positivo no significa que todos los populismos sean positivos, que es algo que uno no diría de la democracia. O sea, la democracia es positiva, digamos. No sé si existe una mala democracia. Y segundo, que aún así, aún esto me va a hacer enojar tremendamente si me escuchan mis amigos laclausianos, que en Argentina son legión,
¿no? Creo que aún así, si uno lee la teoría de Laclau, que se supone que es una teoría ontológica, que tiene que ver con la ontología política, creo que es una teoría que también está situada en tiempo y el espacio. O sea, es una teoría que se desarrolla a partir de los populismos de izquierda latinoamericanos y que mi opinión es que yo no sé si viaja demasiado bien. O sea, no deja de tener una coloración inductiva. Segundo, por supuesto que hay otras estrategias de poder. Eso es lo que a mí me interesa marcar del populismo, que es o sea, uno puede ganar elecciones haciendo populismo o puede ganar elecciones haciendo política partidaria o haciendo autoritarismo competitivo. Y no es que solamente sea eficaz el populismo. Digo, hay políticos que fueron muy eficaces o partidos como el Frente Amplio Uruguayo que son absolutamente eficaces con otras estrategias de acumulación de poder. El populismo es una estrategia posible. Yo creo que es una estrategia que ahora resulta muy adecuada porque responde o, digamos, es compatible con cambios en las sociedades. En sociedades con altísima fragmentación, con altísimo miedo, con altísimo sentimiento de daño por la criminalidad, por el narcoterrorismo, en donde ya no existe la idea de una clase obrera como sustento. ¿Cómo se hace para construir poder? Y resulta adecuado la estrategia populista. No es que sea la única posible, pero creo que en un momento dado, como el actual, resulta adecuada. Más adecuada, si se quiere, que decir voy a hacer un partido de masas laborista del viejo cuño. Eso no lo está pudiendo hacer nadie hoy. Ni la socialdemocracia alemana, que es el partido socialdemócrata más antiguo del mundo, que tuvo su peor elección en la última elección, ¿no? Tampoco parecieran ser posibles, y tal vez esto es una buena noticia, regímenes autoritarios abiertos, salvo el caso de Nicaragua y el caso de Venezuela, ¿no? De alguna manera uno puede decir, bueno, el vaso medio lleno es que hoy todo el mundo está forzado a competir electoralmente, y entonces lo que hay es hacer populismo, pero claramente a mí me interesa, y tengo algunos escritos, me interesa encontrar diferencias entre la estrategia populista y las estrategias no populistas de acumulación de poder. Creo que se puede hacer perfectamente eso. Con respecto a lo de Arendt, yo no sé si diría que son gobiernos que se basan en la mentira. Yo diría que se basan, que son no solo gobiernos, partidos, liderazgos y discursos que se basan en la negación de la posibilidad de la verdad, que no es lo mismo. No sé si se entiende, y creo que eso lo dice Arendt claramente, ¿no? O sea, porque cuando yo miento, yo estoy diciendo hay una verdad que es A y yo estoy diciendo B. Esto es diferente, que es decir, yo digo A, B, C, D y E y todo tiene sentido porque no hay verdad. Es una multiplicación de discursos que giran en el vacío y que son como autolegitimantes. Y de esto este es un problema para los actores no populistas, porque, y esto es constante, digamos, es algo que también yo vengo estudiando. Cuando el discurso político es esto que vos estás diciendo no es verdad, la respuesta no es si es verdad, es no importa que no sea verdad. ¿No? Esto es un chiste. Por ejemplo, si ustedes miran los discursos de Milley, miran los discursos de Trump, miran los discursos de Musk, es, bueno, literalmente la propia campaña de Trump decía a Trump no hay que tomarlo seriamente. Dice cosas que son chistes, dicen provocaciones, y resulta complicado, resulta desafiante para los actores que no son populistas anclarse en el hecho de decir esto es verdad. Ayer, eh, doy dos ejemplos y con esto termino. Ayer Donald Trump volvió a decir en el discurso que dio frente al Congreso, nos vamos a apropiar de Groenlandia por cualquier medio, por cualquier medio. Lo dijo ayer. Un montón de la recepción de ese juicio por un montón de analistas políticos fue
está exagerando, o es una provocación, o cómo alguien podría decir que esto es verdad, ¿no? Por otro lado, también hace como 2 meses que Trump está diciendo que va a anexar a Canadá y que lo va a transformar en el estado número 51. Y ayer Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo, nosotros creemos que Donald Trump quiere anexar a Canadá, ¿no? Y ahí digamos, es la primera vez, o lo rupturista del discurso de Trudeau, es decir, nosotros creemos que lo que está diciendo Trump es verdad, que va a anexar a Canadá, no lo que quiere anexar a Canadá. No lo vamos a tomar como un chiste, no lo vamos a tomar como una provocación, no lo vamos a tomar como un bait, ¿no? Eh, y esto es difícil. Esto también pasó en Argentina, en donde en un discurso hace un tiempo Milei dijo algo así como: zurdos los voy a eliminar. Cuando le preguntaron al vocero de Milei, Milei dijo: esto es un bait. Literalmente dijo así, ¿no? Entonces, yo no creo que aparece como una mentira, sino que lo que aparece es como una especie de régimen discursivo bastante novedoso, en donde se dicen cosas y cuando uno le dice, bueno, pero mirá lo que dijiste, lo que aparece es decir, esto no responde a ningún régimen de verdad, no es ni verdad ni mentira, ¿no? Y me parece que eso es desafiante, porque los actores políticos que están por fuera de estos sistemas seguimos como apegados a la verdad, por decirlo de esta manera, y no hay una buena manera de contrarrestar estos discursos. Y tu segunda pregunta me la olvidé, Álvaro. No Esa me... era también sobre la normatividad, pero yo creo que, porque la idea de como que hay siempre, aunque es ejemplificante, yo me fijo en Bukele o me fijo para hacer mi política populista, pero de alguna forma, un teórico populista, de derechas podría decir, bueno, esta es la mejor teoría para hacer populismo. Totalmente, y hay, o sea, yo también, dos cosas. Por un lado, es muy importante comprender que hoy hay una red de relaciones y de intercambio de recetas, por decirlo así, muy fluida. Hay figuras como Steve Bannon o fundaciones como la Fundación Atlas, hay libros o figuras como Jordan Peterson, pero no hay una ideología constituida, o sea, no hay una cuarta internacional populista, ¿no? Cada uno de los políticos aspirantes a populistas tiene una gran flexibilidad en tratar de adaptar, y esto también es una de las fortalezas, entre comillas, de adaptar esos repertorios. Digo, lo vimos a Elon Musk salir con una motosierra que le regaló Milei, ¿no? Pero se pueden adaptar de maneras muy complejas con elementos culturales, históricos de cada uno de los conflictos, de cada uno de los contextos. Tal vez en un contexto puede ser más fuerte lo religioso, tal vez en un contexto es más fuerte lo xenofóbico. En Sudamérica, por ejemplo, el discurso xenófobo en general y con ciertas diferencias, o por ejemplo, en Argentina no tiene tracción hasta ahora, en Chile tiene más tracción, o sea, se van adaptando de maneras bastante complejas en cada uno de los contextos. Sí. Muy bien, bueno, muy claro y lo que queda en evidencia es que hay que pensar las estrategias. Hay que investigar más en esa línea, hay que ver los fracasos de estos grupos, cómo los discursos tienen los elementos ahí falaciosos y demás, y reelaborar esa contrateoría al populismo. Sí, me parece muy bien. Sí, bueno, nada más Bernardo Castillo dice, yo no voy a contar chistes, puedo caer en el populismo. Aprendí mucho. Gracias de nuevo. Es que Bernardo cuenta muchos chistes, ¿verdad? Pero dijo que no, que esta vez no. Es otro chiste. Bueno, y creo que llegamos al final de la conferencia de hoy. Recordarles que el 19 de marzo es la conferencia de Enoch Adames de la Universidad de Panamá, cuyo título es La democracia en Panamá. Y voy a corregir el ID de reunión que aparece en el afiche que está cortado, ¿verdad? Y en los siguientes anuncios. Bueno, muchas gracias, María Esperanza. Ha sido muy enriquecedor tu participación y nos ha dado mucha claridad teórica. Hasta luego, Hasta abrazo, luego. hasta luego. Sí.
Que estés bien. Voy a cerrar la página. Vamos a dejar de transmitir en